Hola, mi nombre es Lisbeth Delgado. Voy a exponer el trabajo Un grafo asociado con códigos lineales binarios. Este trabajo es conjunto con el doctor John Castillo de la Universidad de Nariz. en el marco del ELAMAP 2021. Para la presentación voy a seguir este orden. Primero voy a hablar de unas nociones básicas de teoría de códigos, luego de un grafo asociado a un código y finalmente las referencias usadas. La teoría de códigos es una rama de las matemáticas que actualmente se apoya en el álgebra, en la combinatoria, en el análisis, la geometría, entre otras. En la teoría de códigos se pretende la detección y corrección de errores de mensajes en canales ruidosos. Para entender un poco más lo de la transmisión de mensajes, debemos saber que para transmitir un mensaje necesitamos un emisor y un receptor. El emisor desea enviar un mensaje al receptor. El mensaje primero pasa por una codificación de la fuente. En esta codificación de la fuente se convierten las palabras del alfabeto en palabras de un campo. Luego se hace una codificación del canal, que es donde la teoría de códigos muchas veces pone símbolos de redundancia para que cuando pase por el canal y el ruido afecte el mensaje, pueda distorsionarlo o dañarlo, luego se pueda recuperar. Después se pasa a una decodificación del canal, que es donde se trata de detectar, de corregir los errores o al menos detectarlos. Finalmente a una decodificación de la fuente. En esta decodificación de la fuente, el mensaje vuelve a las palabras del alfabeto inicial para que el receptor pueda entenderlas. Un código es un conjunto de señales y signos para la transmisión de un mensaje, pero en matemáticas vamos a decir que un código es un subconjunto no vacío de un espacio vectorial f igual a n. Hay muchas familias de códigos. En particular tenemos los códigos lineales binarios. Se dice que un código es lineal si es un subespacio vectorial de f igual a n. En particular, si q es igual a 2, diremos que C es un código lineal binario. Una definición importante y central para algunas pruebas y algunos resultados que se dan en la teoría de códigos es la distancia de Hamming. La distancia de Hamming es el número de veces en la que las coordenadas de dos vectores varían. La distancia de un código o distancia mínima se define como la mínima de las distancias de Hamming. Y el peso de Hamming va a ser la distancia de Hamming del vector 0 a cualquiera de los vectores. Alguna notación, los vectores se notan generalmente de esta forma o en códigos. Si pertenecen al código, los vamos a anotar así y les vamos a llamar palabras del código. El número de palabras del código se va a anotar como con la doble barra, como el cardinal, generalmente, como notamos generalmente el cardinal, y si este es igual a m, vamos a decir que es un código que tiene tamaño m o que es un código de longitud n y tamaño m. Recordando que estamos trabajando en el espacio vectorial f2 a la n, o que es un nm código. Un código lineal binario se denomina un NKD, código lineal binario, donde n va a ser la longitud del código y k la dimensión como espacio vectorial. Si sabemos la distancia mínima del código, vamos a decir que tenemos un NKD, código lineal binario. El soporte de un vector son los índices en el que el vector es en el que las coordenadas del vector son diferentes de cero. Y las clases laterales, como se definen en conjuntos numéricos o en teoría de grupos, van a ser la suma de un vector con todas las palabras del código. Además, pues una palabra con peso mínimo de estas clases laterales se va a denominar líderes de la clase lateral o simplemente lo llamaremos un líder. El peso de las clases laterales va a ser el peso de uno de sus líderes. Más centrados ya en lo que es un grafo asociado a un código, tenemos esta definición que es un orden parcial. Entonces vamos a definir este orden parcial como x es menor o igual a y, siempre que el soporte de x esté contenido o sea igual al soporte de y.
Si esto se da, vamos a decir que Y cubre a X o que X está cubierto por Y. Y cuando el soporte de X está contenido en el soporte de Y, se va a escribir X menor que Y. Y para las clases laterales tenemos algo similar. Si tenemos una clase lateral asociada a una clase lateral C1 asociada a un líder X1 y una clase lateral C2 asociada a un líder X2, si X1 es menor o igual a X2, diremos que C1 es menor o igual que C2. Pero si X1 es menor a X2, pues vamos a escribir que C1 es menor a C2. Si esto se da, vamos a decir que la clase lateral es un descendiente de C2 o que C2 es un ancestro de C1. Si C1 es menor a C2, pero además el peso de Hamming de C1 es igual al peso de Hamming de C2 menos 1, C1 va a ser una clase lateral hija de C2. Y C2 le vamos a llamar un padre de C1. Si C1 no tiene padres, entonces se va a llamar una clase lateral huérfana. O simplemente le diremos un huérfano. Además, este es un elemento maximal respecto al orden parcial que se ha definido. Asociado a esto, vamos a tener la construcción de un grafo. Para ello, recordemos que es un grafo. Un grafo es un par de conjuntos, son un par de conjuntos. Primero tenemos un conjunto B, que es un conjunto no vacío, y el conjunto E, que es un conjunto de pares no ordenados de elementos distintos de B. Los elementos de B los vamos a llamar vértices del grafo y a los elementos de E aristas. Si U y B de gamma son adyacentes, entonces son adyacentes si U, B pertenece a E. Este orden parcial nos permite construir un grafo, que los vértices van a ser las clases laterales de C y las aristas va a ser si existe la relación entre padre e hijo entre dos clases laterales. Es decir, si C1 es menor a C2 y el peso de Hamming de C1 es igual al peso de Hamming de C2 menos 1, entonces existe una arista entre C1 y C2. Gracias a este teorema tenemos la buena definición. Es decir, no importa si cambiamos de líder, existe un líder Y de C2 tal que X sea menor a Y. No importa si cambiamos el líder, la relación se sigue conservando. Estos son algunos ejemplos para el código 523. Con esta matriz generadora, recordemos que los códigos son subespacios vectoriales, entonces teniendo una matriz generadora, tenemos este grafo asociado, donde los azules pues van a ser los huérfanos, C0 es descendiente de todos, y C0 está relacionado con C, es decir, que C1 va a ser padre de C0. También podemos decir que C0 es hijo de C1, y así podemos encontrar algunas relaciones. Quiero resaltar que estos grafos se construyeron teniendo en cuenta el peso de la clase lateral. Aquí están los de 0, aquí están los de 1 y aquí están los de 2. También tenemos este ejemplo que solo tiene un elemento maximal o un huérfano. Y este ejemplo que es un poco más grande, en el que podemos ver otras relaciones y podrían buscarse otras propiedades de este tipo de grafos. Algunos de los resultados que obtuvimos es que gamma de C es conexo, es decir, los grafos asociados a los códigos son conexos. Además, también tenemos un corolario que nos relaciona la distancia geodésica entre los vértices y la distancia de Hamming, que es la siguiente. La distancia geodésica de la clase lateral de CK a CL está definida como la distancia de Hamming del líder XK a XL si CK y CL están relacionados. Si no están relacionados, entonces tenemos que la distancia geodésica va a ser igual a la distancia
de Hamming de xk a un x' que tiene estas características, x2' que tiene estas características, y la distancia 2' a xl. Bueno, otros resultados, el número de vértices el número de vértices, podemos contar los vértices, son 2 a la n menos k, gamma de c libre de triángulos, y gamma de c es un grafo bipartito. Que sea bipartito tiene otras propiedades pues que también son importantes en la teoría de grafos. Tenemos otro resultado que si tenemos dos códigos lineales binarios y además son equivalentes, entonces los grafos relacionados van a ser isomorfos. Pero el recíproco no es cierto y aquí está el contraejemplo. Aquí tenemos dos códigos asociados a este grafo, pero estos códigos no son equivalentes. Una definición de análisis la esfera de radio R y centro en X se puede definir así como los Y que pertenecen al espacio vectorial F2 a la N, tal que la distancia entre X y Y sea menor o igual a R. Y podemos definir el radio de cubrimiento de C como el menor entero positivo S, tal que las esferas con centro en C y radio S cubran el espacio vectorial F2 a la N. Y lo vamos a denotar de esta forma, En el libro de Hoffman y Vera-Ples se puede encontrar este teorema que nos dice que gamma de C es el máximo entre los pesos de las clases laterales de C. Y finalmente, el último resultado que tenemos es que los grafos gamma de C son isomorfos a los grafos estrella. Si solo sí, el radio de cubrimiento del código es igual a 1. Para ello tenemos este ejemplo que es un código de Hamming que se ve de esta forma si hacemos la relación, pero también lo podemos ver como el grafo estrella S8. Esa es alguna de las referencias que usamos para este trabajo. Muchas gracias.